estos días, mis hermanos, ha pasado muchas cosas en esta semana. Y muchos de ustedes verán por los medios de comunicación que un joven cristiano, Charlie Kirk, fue asesinado dando una conferencia para jóvenes. Y enlutó al pueblo cristiano porque era un defensor de la fe cristiana. Y él basaba su fe en que la Biblia era todo lo que necesitaba el ser humano para vivir. Y yo estoy de acuerdo con él. La Biblia nos da todas las acciones para nosotros poder vivir aquí en nuestra vida, y de este lado de la... Y una de las cosas que él decía que cuando él muera, él quería ser recordado que él tuvo una fe que nunca abandonó en esta tierra, una fe auténtica. Y verdad, él luchó y tuvo bastante encuentro con personas, agnósticos, ateos, y la corriente que en este mundo hay. Pero cayó un mártir. Y todo esto fue transmitido en vivo cuando lo asesinaron. Pero en la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser perseguidos. Aquellos que defendemos la Biblia, que defendemos la fe, que defendemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser perseguidos. Dichosos cuando sean perseguidos, ¿verdad? Y había dicho esto porque realmente el mundo está sacudido completamente. El mundo hoy en día está envuelto en problemas, tanto morales, sociales, políticos. Y nosotros no debemos depositar la fe en un hombre, sino ¿dónde? En Dios. Eso es lo que yo le animo a todos mis hermanos. No depositemos la fe en un hombre, sino en Dios. Dicho esto, mis hermanos, yo quisiera continuar con la serie que hemos estado hablando de la carta del apóstol Santiago, ¿no? Y hemos aprendido muchas cosas con esta carta. Y yo reflexionaba, es un privilegio nosotros tener la carta, leerla, porque ¿quién era Santiago? Medio hermano de Jesús. ¿Y quién era Jesús, hermano mayor de Santiago? ¿Qué privilegio tenía Santiago y sus hermanos al estar con el Señor toda una vida y siendo él el ejemplo para sus hermanos, ¿verdad? Es un privilegio. Entonces uno trata siempre de imitar a los padres y a los hermanos. Y cuando uno ve un hermano mayor también trata de imitar la conducta, lo que ellos nos dan. Entonces es un privilegio nosotros leer la carta a Santiago. Y esta carta siempre es un poquito polémica. Lutero no creía que esta carta debería estar en el canon, pero luego fue añadida. Y esta carta, a medida que nosotros vamos avanzando y se centra, la idea central, el punto central de la carta es la fe versus las obras. Y de ahí se desprende todas las ideas que Santiago quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué quiere que aprendamos nosotros? La última vez el pastor Denny nos dio también una serie de exhortaciones, ¿verdad? Y de afirmaciones. Y vamos a estar entonces retrocediendo un poco para caer después en lo que hoy nos compete. Y de antemano les digo, mis hermanos, que todo este mundo que estamos nosotros haciendo aquí, este movimiento, me llama a mí a una alerta a la iglesia. ¿Estamos viviendo bajo la soberanía de Dios? ¿Estamos viviendo? Sí, ¿verdad? Y el tema que yo voy a desarrollar hoy es viviendo bajo la autoridad o viviendo bajo la voluntad de Dios. Ese es el tema que yo quiero discutir que ustedes, y permítame que en esta mañana
Dios guíe nuestras mentes, nuestro entendimiento, y que el Señor permita que esta predicación o esta reflexión nos lleve realmente a decir si estoy viviendo en la voluntad de Dios. Vamos a ver si estoy viviendo. ¿Qué necesito yo para vivir en esa voluntad de Dios? Entonces, vamos a orar, vamos a decirle al Señor en esta mañana, y quisiera que todos ustedes tuvieran sus Biblias abiertas en el Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 4. Y el que no tiene una Biblia se acerca al que la tiene. Y vamos a estar también leyendo en el videobin. Ahí también. Entonces, vamos a ver cómo esta carta puede influir en nuestras vidas y a mejorar también nuestras vidas. Vamos a mejorar nuestras vidas. Entonces, dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice así: oíd ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad. Pasaremos un año allá y haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, ¿qué cosa? Más bien, deberíamos decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere. Esa afirmación ahí está centrada porque Él quiere darnos a nosotros una advertencia. Dice ahí, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda arrogancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Wow. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, Señor, mira a este pobre Señor que está delante de ti, de tu palabra se expone. Ayúdame, Padre. Ayúdame mediante tu Santo Espíritu, Señor, a reflexionar sobre estas palabras del apóstol Santiago que nos dice, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia, Señor, en un tiempo que estamos viviendo muy, pero muy malos. Los tiempos son malos, Señor. Hay mucha incertidumbre en nuestro país. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Pero si vivimos bajo tu voluntad, estamos seguros. Gracias, Señor. Guíanos en esta mañana. Guía a esta iglesia local. Guía a todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como le decía a mis hermanos, vamos a estar un poquito retrocediendo a la parte hacia adelante. Y una pregunta que yo siempre me hago, ¿realmente tú te dejas conducir bajo la voluntad de Dios cada día? ¿O hago mi voluntad? ¿O hacemos nuestra voluntad? Yo creo que para contestar a esa pregunta debemos reflexionar realmente lo que nos dice Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? En los versículos anteriores, Santiago, y permítame hacer algo que yo pueda retroceder para caer luego en el pasaje. En los pasajes anteriores recordaba que hay una actitud que debe haber en cada creyente, y yo digo más que un creyente, en cada persona. Y esa actitud es la humildad. ¿Cuántos de ustedes son humildes? Ya caímos que no somos humildes, ¿verdad? No, porque yo soy humilde. Y nosotros a veces decimos que somos humildes, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Entonces fíjense que en el versículo anterior, o en el versículo anterior de Santiago, nos dice a nosotros, capítulo 4, versículo 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará.
La humildad en nuestras vidas a veces nos cuesta mucho, nos cuesta a veces definirla qué es la humildad. Y fíjense, mis hermanos, que la humildad es citada con las escrituras como Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa expresión o esa afirmación que da ahí el apóstol no solamente es allí, ya lo había dicho en otra cosa. El Salmo dice, Salmo 138, 6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Esto es algo que es una afirmación. Nosotros cuando tratamos de ser humildes en nuestra vida y no lo somos, el Señor nos mira de lejos, ¿verdad? Porque esas cosas. Y también decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dirigiéndose a los jóvenes, decía esto: jóvenes, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Dios se opone a los orgullosos, dice aquí, pero muestra favor ¿a quién? A los humildes. Mis hermanos, la humildad no es un decir, es una práctica, es una acción de cada persona, de cada creyente. Debemos ser humildes, como decía aquí, humillaos en la presencia del Señor y os exaltará, se va a exaltar. Y yo quisiera decirle a ustedes, y fíjense que la humildad puesta en este plano, la humildad no es una virtud opcional, sino una disciplina esencial en la vida de todo discípulo de Cristo. ¿Estamos bien? No es una opción. ¿Qué es? Es una acción. Es una acción, porque dice aquí, no es una disciplina. La disciplina es una instrucción que yo debo hacer diariamente. Y por eso que Santiago aquí le dice a los hermanos, ¿verdad?, que debemos humillarnos. Ya un trasfondo de los hermanos venía hablando sobre ellos mismos, sobre la lengua, el poder de la lengua. ¿Se acuerda del poder de la lengua que hablamos? Entonces, la humildad no es una virtud opcional, sino una disciplina, una instrucción que el Señor. Y también podemos decir que la humildad es un terreno fértil donde florece la gracia. El creyente debe caminar en humildad, porque vivir en humildad es tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de vivir humildemente para tener esa comunión con Dios. Y no solamente eso, dice el apóstol en los versículos anteriores, también nos está hablando, ¿verdad?, de que nosotros ahí no hable mal del hermano. Versículo 10, 11. Hermano, no habléis mal del hermano, no habléis mal de nosotros. El que habla mal del hermano, ¿qué dice? ¿Que se convierte en qué? Un chismoso. Así literalmente. Si tú hablas mal de tu hermano, te conviertes literalmente en su enemigo. En su enemigo. Por eso que se antecede la humildad para luego decir Santiago estas afirmaciones, que no haya murmuraciones entre nosotros, porque al nosotros tener murmuraciones, ¿verdad?, ¿qué nos hacemos? Chismosos, pero también estamos juzgando al hermano. A veces nosotros juzgamos a un hermano por sus acciones. Pero fíjense que la palabra del Señor aquí Santiago, y les recuerdo que Santiago era el medio hermano de Jesús, el medio hermano del Señor. Vivir al lado del Señor era un privilegio, y los apóstoles tuvieron 3 años viviendo con el Señor, mas no aprendieron sino al final. Pero ahí dice Santiago, dice, ¿verdad?, hermanos míos, ¿verdad?, no hablen mal los unos por los otros. El que habla mal del hermano, juzga al hermano. Habla mal de la ley, y la ley juzga la ley. Y entonces te hace tú en juez y verdugo. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras vidas no hemos juzgado a un hermano y nos hacemos juez y verdugo? ¿Cuántas veces? Es lo que antecede, repito, lo que antecede a esto, ¿verdad? Dice allí, ¿verdad? Y ¿ustedes se acuerdan cuando tomamos un ejemplo del publicano en Lucas
capítulo 18, 9 a 14, donde había un publicano y un fariseo, fueron al templo a orar. ¿Cuál usted cree que se humilló delante de Dios? El publicano. Él ni siquiera, ¿verdad?, estaba mirando al cielo. Él decía: oh Señor, yo soy pecador, sé propicio a mí. Y él fue justificado. Entonces, estos testimonios que nos da la Biblia a nosotros de la humildad, del juicio que hacemos contra los hermanos, ¿verdad?, contra el prójimo, que no es bueno. Y ojo, no estoy diciendo aquí que la ley no se va a cumplir. La ley siempre se cumple porque hay personas puestas en este mundo para ejercer la ley. Ahora, que no se cumpla no es Dios que no quiere, es el ser humano, el hombre, que llega a eso. En vista de esto, mis hermanos, quisiera también decirle que la humildad no es una debilidad, sino una expresión de reverencia y confianza a Dios. Fíjense que yo estoy haciendo énfasis en la humildad porque esa virtud la necesitamos en la iglesia del Señor. La necesitamos en la iglesia del Señor. Y nos lleva por dentro. A veces dejamos a un lado la humildad y caemos en otro plano. Caemos en otro plano. Y afirma, ¿verdad?, Pablo, que esas personas que son humildes viven con un corazón rendido ante la soberanía de Dios. ¿Usted se siente así? ¿Usted se siente que vive humildemente y su corazón está rendido en la soberanía de Dios? ¿Usted lo siente así? Y si no lo siente, empezamos a practicar esa humildad. Y recuerde que Santiago, al final de este capítulo 4, dice: solo hay un solo juez y dador y juez de todas las cosas. ¿Quién es? Y afirma: Dios. El Dios eterno es el único juez. Él es el único. Y él entonces empieza a escalar un poco más abajo sobre cómo debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Yo quisiera que ustedes esta mañana vieran que se puede vivir y no se puede vivir la voluntad de Dios. Se puede vivir bajo su palabra, pero tampoco no podemos vivir si no estamos con su palabra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo quisiera darle ciertas advertencias a todos ustedes de: ¿podemos no vivir bajo la voluntad de Dios? Sí, sí podemos vivir bajo la voluntad de Dios. Podemos pasar la voluntad de Dios por alto en cualquier momento. Y fíjense que el primer punto es la ignorancia de vivir, al no vivir bajo la voluntad de Dios. La ignorancia. ¿Cuántos de nosotros no hemos ignorado eso, que podemos vivir bajo la voluntad de Dios? Fíjense que el pasaje dice: oíd, versículo 13, oíd, los que dicen. Y a veces nosotros hemos actuado de esa manera. Voy a ir a tal parte porque es mi voluntad, y no la sometemos a la voluntad de Dios. Me hace recordar algo que pasó hace muchos años, que me contaron. Cuando estaba José en construcción, estaba una contratista y estaba haciendo los fundamentos de la planta. Y cayó un tremendo chaparrón de agua, así como el de ayer, no sé si ustedes lo vieron, pero que inundó toda la planta. Y estaban vaciando la fosa con concreto armado. Y el capataz estaba esperando como 5 o 6 embarques de cemento. Y le dice un joven que esté creyente ahí, y dice: jefe, vamos a esperar que termine la lluvia. Y si Dios quiere, pedimos los camiones. Esta fue la respuesta de él: si Dios quiere o no quiere, ellos tienen que venir para acá. Eso fue literalmente: si Dios quiere o no quiere, esos camiones llegan aquí. ¿Ok? Arreció la tormenta
y esto fue la vida real, arreció tanta la tormenta que tres trompos que venían de Puerto La Cruz a José se voltearon. Y lo llamaron: jefe, se acaban de voltear los trompos. Y él dice esta palabra: bueno, sí es verdad, vamos a esperar que la lluvia acabe y si Dios quiere continuamos el trabajo. Mis hermanos, nosotros estamos bajo la voluntad de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos bajo la voluntad de Dios. Dice Oseas 4, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de Dios. Yo también me voy a olvidar de mis hijos. Hermano, una afirmación: cuando nosotros rechazamos, ignoramos la voluntad de Dios, Dios también nos rechaza a nosotros. Yo siempre recuerdo un pastor que decía que nosotros hacemos lo que queramos en esta vida. Ya hay dos caminos en esta vida: el camino de la perdición y el camino de la salvación. Y los que están aquí presentes, que nos visita hoy, yo quisiera decirle que sí es así. Hay dos caminos: un camino que conduce a la vida eterna y un camino que conduce a la perdición eterna. Y ese camino que conduce a la salvación, a la vida eterna, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, ¿qué? Vivirá. Porque hacemos la voluntad nuestra. Entonces, mis hermanos, ese pueblo que es necio, porque nosotros somos necios al ignorar, somos ignorantes. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. También dice: entenebrecido en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ello, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Efesios 4:18. Mis hermanos, esto no es cuestión de decir que si yo soy ignorante o que no. La ignorancia está en nosotros implícita porque somos pecadores de nacimiento. Nuestra condición caída, y a veces muchos dicen: no, pero es que yo soy completo. Sí, tú eres completo, tú tienes manos, ojos, brazos, sí, pero tu condición caída espiritualmente no te impide a conocer a Dios. En esto nos dirán a nosotros: ustedes se creen que son mejores que los demás. No, nosotros no somos mejores que los demás, porque nosotros fuimos rescatados de un lodo, de una oscuridad, porque éramos ignorantes de un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Éramos ignorantes. Y yo quisiera invitar a aquellos, ¿verdad?, que quizás estén pensando hoy: no, pero este hombre que está ahí nos está atacando. No, lo que yo quiero no es un ataque, lo que yo quiero es una reflexión en su vida, y que hay tiempo todavía para acudir a los pies de nuestro Señor y ser salvo. Hay tiempo. Eso es lo que yo quiero reflexionar en esta mañana. Algunas características del ignorante que me dice Santiago allí. El ignorante, fíjense que dice allí: planifica su tiempo sin Dios. Hoy o mañana, dirá él, escoge su lugar. Iremos a tal cual o a tal ciudad. Escoge su duración. Nos quedaremos un año allí. Haremos negocios, que a todos nos encanta hacer negocios. Y crea sus propias metas. Ganaremos dineros. ¿Realmente es lo que el Señor no quiere? No. Él no está diciendo que escoge el tiempo, que escoge el lugar. Él lo que te está diciendo es que recuerda que todo esto, lo que tú vas a hacer y lo que yo voy a hacer, es bajo la voluntad de Dios.
Él no está hablando que no planifique. Podemos planificar, podemos ir a otro lugar. Y es tanto así que nosotros cuando vamos a viajar, le oramos al Señor. Y yo siempre digo, Señor, si tú quieres que vayamos a aquel lugar y regresemos, es tu voluntad. Es el decir en nosotros, si tú quieres. Porque a veces nos volvemos ignorantes. No, yo voy a ir. Yo insisto. Es la persona que insiste, ¿verdad? Es una persona que insiste, que es soltera e insiste en casarse y toma malas decisiones. No, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, yo es lo que yo necesito en este momento. O toma la decisión de abandonar el hogar e irse por otra parte. No, yo hago eso. O toma la decisión de emigrar a otro país. Y no estoy diciendo que está malo. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que no ignore la voluntad de Dios en ese tiempo, mis hermanos. No ignore la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que hay que estar sometida. Bien que salga de tu casa o no salga de tu casa, no ignore la voluntad de Dios. ¿Cuántos peligros nosotros tenemos en el mundo? ¿Cuántos peligros? Estamos respirando hoy, estamos hablando, gloria a Dios por eso, que cada uno de nosotros está hablando, está respirando, porque es la voluntad soberana de Dios que usted estuviera aquí hoy, ¿verdad? Y escuchara su palabra, es la voluntad de Dios. Entonces, Santiago compara a los ignorantes como un vapor. Fíjense que dice ahí, ¿ves? Sois como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted ha estado viajando y cuando al mediodía usted ve al final como un vapor, ¿verdad? Y la calor es tremenda. Y usted se acerca cada más y no ve más nada. Santiago hace esta comparación, esta metáfora, para decirle a nosotros que nuestras vidas es muy frágil. En cualquier momento nos vamos de este mundo. En cualquier momento partimos de este mundo. Y en ese partir de este mundo, mis amados hermanos, aprovechen el tiempo. Aprovechen la voluntad de Dios en su familia, con su familia. Aprovechen. Eso es lo que nos está diciendo. Nuestra vida en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos de este mundo. Nos vamos de este mundo. La semana pasada, como ustedes se informaron, la hermana Yajaira, su esposo partió de este mundo. Justamente estaba la EDB aquí el día viernes en la mañana, recibimos la noticia. Amados hermanos, mi esposo acaba de partir de este mundo, le dio un infarto fulminante y partió de este mundo. Y eso es así, nuestra vida es frágil. Estamos hoy aquí y mañana no estamos. Pero lo que sí no podemos ignorar nosotros es que estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Correcto? Estamos bajo la voluntad de Dios. Él nos dice a nosotros, el salmista dice a nosotros, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún, escuchen esto, jóvenes, en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Estamos hablando de hombres aquí. No estoy diciendo aquí que no vayas al gimnasio, que haga tu fitness, mujer o hombre. Tú puedes ir al gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio, tú puedes alimentarte bien. Puedes tener una dieta, que llaman por ahí una dieta de esas dietas. ¿Cómo? Antiinflamatoria, esas cosas. Podemos tomar una dieta, podemos vestirnos bien, podemos correr en la mañana,
y cuántas veces nosotros, y de repente, ¡ay, fulano se murió! Porque pensamos que vamos a seguir viviendo aquí. Mira, una de las cosas, un error, mis hermanos, y se lo voy a decir, un error es pensar que vamos a estar eternamente viviendo aquí. Consciente o inconscientemente, usted lo piensa y yo también lo pienso. Que vamos a estar viviendo eternamente en este mundo. Pero la palabra nos dice que nuestra ciudadanía no es, sino ¿dónde? En los cielos. Eso que dice ahí. A veces ignoramos eso. Entonces yo quisiera decirle, mira, hermano, la vida es muy frágil. La Biblia es clara a afirmar que nosotros, ¿verdad? Podemos estar un momento aquí y un momento allá. Y después seremos recordados. Mire, una de las cosas que yo admiro, una persona que se muere, sea mala o sea buena, ¿verdad? Son los comentarios. Fulano era tan bueno, tan bueno. Mira, eso no rompía un plato. En cierta ocasión, estaban celebrando un velorio, estaba la viuda y estaba el pastor hablando. Bueno, fulano era una persona dedicada a la escritura, bondadosa, cariñosa, una persona que se destacaba. Y dice la viuda, mira hijo, anda a ver si ese es tu papá. Anda a ver si es tu papá. Porque la vida que le dio este señor, esa señora, no fue una vida de gozo y de alegría. No fue una vida. Entonces, hermanos, podemos ignorar estas cosas. Dios quiere que vivamos bajo de su voluntad. Hay un hermano que me decía siempre, hermano, un día a la vez. Un día a la vez. Yo me acuerdo de ese hermano. Ustedes lo habían conocido también aquí. El hermano Gunther. Muchos nos conocieron, ¿verdad? Y él cada vez que nosotros estamos hablando y hablamos de la... Siempre íbamos a caer en el tema de la economía. Ese hermano, un día a la vez, un día a la vez. No vaya a apresurarse, vive un día a la vez. Y es verdad, hay que vivir un día a la vez. Que no hay que planificar, sí, hay que planificar. Acuérdese, bajo la voluntad de Dios, no la voluntad de uno. En segundo lugar, mis hermanos, yo quisiera que pensara, ¿verdad? Esto, la insensatez de vivir, que pensar que no vivimos bajo la voluntad de Dios. Somos insensatos a veces en pensar que somos libres en este mundo. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana en este mundo. No, mis hermanos, eso es una insensatez. Y la Biblia describe como un comportamiento imprudente, sin sentido, que lleva a decisiones equivocadas y consecuencias negativas. La insensatez. Yo quisiera ilustrar este punto, ¿verdad? Cuando en Génesis Abraham partió de la tierra de Ur y llegando a Egipto, ¿verdad? El ejército del faraón vieron a Sara. Y él le dice a Sara, mira, si preguntan ¿qué tú eres de mí? Di que tú eres mi hermana. ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿No? Ustedes no. Pero ¿con qué finalidad lo dice Abraham? Porque tenía miedo, porque allá en esa cultura el faraón tenía la soberanía de tomar cualquier mujer y llevársela a su harén. Hasta cierto punto era media mentira, porque a Sara sí era media hermana de él. Pero era tan hermosa esa mujer, ¿verdad? Tan hermosa esa mujer, que la insensatez de él fue decirle a esos soldados, ella es mi hermana. Pero el Señor no permitió eso. Ustedes sabrán que el Señor se le apareció en un sueño y le dijo, ni toques a esa mujer,
porque el plan de Dios, la voluntad de Dios no puede ser estorbada. Pues el hombre no va a estorbar la voluntad de Dios. Jamás. Entonces, mis hermanos, consideren esto. El imprudente y sin sentido que lleva una decisión equivocada y negativa. Los insensatos son aquellos que actúan sin considerar las repercusiones de sus acciones y que a menudo no aprenden de sus experiencias pasadas. Wow. Mire, hermano, yo a veces he sido insensato y lo reconozco. Yo a veces he sido insensato. Porque uno se cree que con la experiencia que uno tiene, ¿verdad?, lo sabe todo. No es así. No es así. Nosotros no sabemos todos. Nosotros fracasamos porque tenemos un corazón pecaminoso, mis hermanos. Y hay que reconocer que cuando no somos humildes, ignoramos la voluntad de Dios y somos insensatos al pensar, ¿verdad?, que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Sí, así es. Y aquí yo le llamo a reflexionar realmente a nosotros si realmente estamos caminando por la voluntad de Dios. ¿Tenemos que reconocer los errores? Sí, pero tenemos que avanzar adelante. ¿Podemos caer? Sí, pero nos podemos parar por la voluntad de Dios. Amén. ¿Podemos equivocarnos? Claro que nos equivocamos. Claro que sí nos equivocamos. Pero al no reconocer la voluntad de Dios, somos insensatos y necios. Somos necios delante de Dios. Somos necios, mis hermanos. Somos necios. Dice en la necedad estos hermanos, o dice el versículo 14, aquí en el 15, más bien debéis decir que si el Señor quiere. ¿Realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Es eso, hermano. Piense que la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Proverbios 18:3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Usted quiere comprobar eso? Fácil, mis hermanos. Fácil. ¿Quiere ver una persona necia? Necia. Que camina a espalda del Señor. Esa persona no obedece. No se sujeta a la autoridad de Dios. No se sujeta, en el caso de la iglesia, a la autoridad pastoral. No se sujeta ni siquiera a un consejo que un hermano le da. No se sujeta. Y tenemos que lidiar con eso, porque eso da dentro de nuestro corazón. Queremos tener la razón todo el tiempo. Somos ignorantes en nuestras acciones. El tiempo se me acaba, vamos a seguir adelante. Otro punto, tercer punto que quisiera hablar con ustedes es la arrogancia. La arrogancia en nuestras vidas. La arrogancia de actuar con jactancia al no vivir en la voluntad de Dios. La Biblia menciona 3 pecados: la arrogancia, el orgullo y la soberbia. 3 pecados. La arrogancia, voy a repetir, el orgullo, ¿verdad? Y la soberbia. En ese abanico, ¿dónde usted se puede ubicar? ¿O dónde lo podemos? Me meto yo también, porque yo no me escapo fuera de eso. En la arrogancia,
Si una cosa que yo reconozco delante de ustedes es que mi soberbia me gana, porque somos orgullosos y no queremos reconocer a veces la culpa de nosotros. Somos orgullosos. Mire, cuando yo quiero ver a una persona soberbia, yo miro su corazón, porque ahí me muestra todo. Y dice la palabra, ¿verdad? Que el corazón habla. ¿No? No. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Correcto? ¿Es así? De la abundancia del corazón habla la boca. Usted preste atención a lo que dice una persona, a lo que hace y cómo actúa, ¿verdad? Usted puede decir, esa persona o es orgullosa, o es soberbia, ¿verdad? O es arrogante. Y podemos llegar a un estado de arrogancia tal, ciega, que no queremos escuchar nada en contra de nosotros. Porque todos vemos nosotros que es a favor de nosotros. Pero no nos paramos a ver que esa arrogancia nos nubla la mente para aceptar que somos culpables de lo que estamos haciendo. Mis hermanos amados y queridos, Santiago nos muestra aquí una advertencia, ¿verdad? No una advertencia a nosotros de cómo debemos vivir una vida a la voluntad de Dios. Cómo debemos vivir. Podemos ir concluyendo sobre esta reflexión sobre la ignorancia, la arrogancia y la insensatez en nuestra vida que nos aleja de la voluntad de Dios. En primer lugar, todos nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios en nuestros planes. En primer lugar, repito, todos nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios en nuestros planes. Recuerda que todo debe estar sometido ¿a qué? Otra vez, todo debe estar sometido a la voluntad de Dios. Todo, mis hermanos. Todo. En segundo lugar, nos invita a abandonar la arrogancia. ¿Somos arrogantes? Sí, hay que reconocerlo. Debemos vivir con dependencia diaria, sabiendo que el control no está en nuestras manos. Mis hermanos, nosotros no tenemos control de nada. Nada. Tantas informaciones que hay allí, que pasan en las redes. Más, si pasan en las redes hoy mismo, el Señor viene y está en Barcelona, muchos van a decir amén. ¿Verdad? Es verdad. Es lo que nosotros deseamos, que el Señor esté aquí hoy. ¿Cuántos no deseamos nosotros que el Señor venga hoy? Y nos libre de todas estas preocupaciones aquí. En tercer lugar, evitar la jactancia y el juicio. Evita cualquier actitud, escuche bien, actitud de superioridad. Sé firme, pero siempre con humildad. Hermano, yo siempre quiero que recuerden esto. La mejor forma de ganar a una persona es hablándole, o que nuestra humildad hable. Debemos ser humildes. No debemos hacer juicio con otras personas, ¿verdad? Que no están con nuestras ideas. Debemos respetar. El Señor nos llama a respetar también.
pero también nos llama a llevar el mensaje del Evangelio a esa persona. En cuarto lugar, practica el bien que ya sabes. Estamos llamados a vivir y a enseñar con integridad. Estamos llamados a vivir y a enseñar con integridad. Quisiera unos breves minutos para ilustrar esta parte que me encanta. Practicar lo que ya tú sabes. ¿Qué tú sabes? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? Cierta ocasión, un hombre llegó a McDonald's a comprar unas hamburguesas. Esto pasó en Estados Unidos, hace ya tiempo. Llegó con una mujer y la cajera devolvió el cambio, pero un cambio demasiado. Sí, no era el cambio que esperaba. En vez de pagó, eran 100 y la cajera devolvió 200. El hombre se regresa y le dice a la cajera: mira, me diste de más. Ella, admirada por la honestidad, llamó al jefe y le dijo: mira, ve, este señor me acaba de regresar un exceso. Vamos a llamar a la prensa, porque en este momento, en este siglo, no hay gente así, honesta. ¿Cuántos de nosotros haríamos ese gesto? Vamos a alzar nuestras manos. Usted puede recibir algo y devolverlo. ¿Ah? Usted puede recibir algo y devolverlo, ¿no es así? Y somos honestos. Pero fíjense, ya me quedé pocos minutos, que el señor que estaba con la pareja dijo: no llames a la prensa. ¿Pero por qué? Si te vamos a dar, inclusive te vamos a dar un incentivo de 1 año para que comas en McDonald's. No llames. ¿Pero por qué? Porque la mujer que tengo no es mi esposa. Hermanos míos, ¿se puede ser honesto? ¿Se puede ser honesto? ¿Se puede ser íntegro? No. Fíjense que este ejemplo que yo lo doy aquí a ustedes pasó hace años. ¿Verdad? Y en nuestras vidas secretas pensamos que somos honestos, pero no somos íntegros. No somos íntegros. Y el Señor manda integridad. Integridad en nuestras vidas. No estoy acusando a nadie. Lo que estoy es reflexionando lo que me dice Santiago. Vivir ignorando que no estamos bajo la voluntad de Dios es ignorar a un Dios, ¿verdad?, que todo lo controla, todo lo gobierna y todo sabe lo que uno está en secreto y en público. ¿Qué podemos nosotros aplicar? ¿Qué podemos nosotros aplicar hoy en día? En conclusión, aquel pues que sabe hacer lo bueno, es la conclusión de Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? ¿Qué es? ¿Y qué es pecado? Es transgredir la ley de Dios, no reconocer a Dios como su Señor y estar viviendo a espalda, ¿verdad?, que un día vendrá nuestro Señor a dar juicio por cada una de nuestras acciones en este mundo.
Pero hay una noticia buena. Santiago, algo oscuro aquí, pero hay una noticia buena. El Señor nos dice a nosotros, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cansados, que yo te haré descansar. Ese descanso es la seguridad que vamos a vivir una vida eterna, ¿verdad? Delante del Señor, porque Él nos ha salvado de una condenación en el infierno. Eso es la buena noticia. Amigo, amiga, si vivimos a espalda de Dios y no bajo la voluntad de Dios, de seguro, cuando nos presentemos delante de Dios, Él dará cuenta de nuestras acciones. Y suena un poco duro, pero la Biblia nos enseña eso. Cuando estemos en el gran trono blanco, así lo dice, de una forma muy espectacular, ¿verdad? Todos nosotros serán abiertos el libro de nuestras vidas. Algunos para condenación eterna y otros ¿para qué? Para la vida eterna. Ven a Cristo, mis hermanos. Hay que venir a Cristo. Él es el único que puede hacernos felices. Y si tú todavía no estás decidido a venir a Cristo, que esta reflexión te ayude a seguir el camino de la verdad. Ayude. Tú puedes estar allí, aparte, en tu casa, en tu habitación, y hazte estas preguntas. ¿Estoy yo viviendo bajo la voluntad de Dios? Hazte estas preguntas. ¿Estoy yo viviendo bajo la voluntad de Dios? Y cuando la respuesta sea en una forma negativa, entonces dice, ¿qué debo hacer para vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hoy, mañana y siempre. Vamos a encomendar nuestras vidas, que Él dirija en todo tiempo nuestros caminos. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor.